Todo cristiano está expuesto a ser tentado. Tal vez en medio de tantas tentaciones te sientes débil y te preguntas, ¿y cómo puedo yo vencer estas tentaciones? Hoy, en El Teólogo, te vamos a dar respuestas a estas preguntas, porque tú puedes vencer las tentaciones. Saludos, Juan de León, ¿cómo estás? Estamos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, contento, alegre. No hay palabra para expresar las emociones que sentimos al tener este honor de transmitir este video a todos nuestros hermanos y amigos que se han suscrito y los nuevos que se van a suscribir con nosotros. Amén, es que tienen que ser parte de la familia del teólogo para aprender teología bíblica, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y fíjate que hoy estamos un poquito relajados porque por estos lados hace mucho frío y como las águilas están dando mucho palo, hay que hacerse aguilucho. Los palos lo están dando en la República Dominicana, por eso es que se siente un poco de calor por acá. Sí, los hermanos de otros países tienen que ponerse al tanto de lo que está pasando en el béisbol dominicano. Así es, así es. Pues gloria al Señor. Fíjate que una pregunta muy común que la gente hace es cómo vencer las tentaciones. Curioso, porque la tentación es universal. Claro, es decir, que la tentación, una persona puede ser tentada, no importa en el país donde usted se encuentre, usted no puede huir de esta realidad que es propia de ser del creyente. Es algo que es importante destacar. ¿Y por qué yo digo que es propia del creyente? Pues quien no está en Cristo vive en una constante tentación. Es decir, sí, tú que no tienes todavía el Señor en tu vida y que no y vive una vida bastante relajada en el mundo, Satanás te tiene atrapado y para qué él necesita tentarte. No, ya está, ya cayó, ya está. El que esté en el suelo no se cae. Exacto, no hay ninguna necesidad. La necesidad está en el creyente porque Satanás está enojado, Eliezer, está bravo. El cachú está enojado y quiere hacerte caer para que vuelvas al lodo. Y fíjate que toda persona que teme a Dios y que desea agradar a Cristo tiene el interés de serle fiel. Y hay personas que han estado batallando con una área debilidades de pecado, batallan con debilidades por décadas, por mucho tiempo, y se están preguntando cómo pueden ellos resistir, cómo pueden ellos no caer. Y fíjate que mucha gente está poniendo como ejemplo los vicios. Están en los vicios entendiendo el daño que le causan a sus seres queridos. Correcto. Y deseando no estar en la situación que están, pero a la vez desconociendo de cómo poder librarse de las garras del cachudo. Es cierto, y nosotros decimos el cachú. hay una fotografía, una imagen fotográfica en la mente del ser humano que Satanás tiene una cola larga, como diría un dominicano, un rabo largo, que Satanás anda con un tenedor grandísimo y que tiene dos cuernos. E incluso en las películas lo colocan de esa manera. En cambio, nosotros queremos destacar eso que tú acabas de decir. Realmente es una lucha constante la que muchos creyentes llevan porque han traído cosas del pasado, Eliezer. Cosas del hombre viejo o de la mujer vieja que todavía no ha podido dejar. Esa es una aclaración importante la que acabas de hacer. Porque Correcto. Hay personas que piensan que al venir a Cristo ya no van a ser tentados y que las cosas a las que ellos eran adictos o con las que batallaban ya no van a batallar. Entonces lo que tú estás diciendo es que eso no es generalmente cierto.
Incluso Jesús a sus apóstoles le enseñó en la oración del Padre Nuestro: no nos deje caer en tentación, explicando así que todos estamos expuestos a las tentaciones. Es decir, Amén. Que el tentador está detrás de las ovejas del maestro y nosotros debemos de vigilar, de cuidar. Y hoy nosotros, Eliezer, en este sabroso video que le tenemos a nuestros hermanos y amigas, Amén. Vamos a dar respuesta a cómo usted y yo, nosotros, podemos cuidarnos, podemos protegernos para no caer. Es prácticamente imposible que usted no sea tentado, pero es posible no caer en las tentaciones. Amén, amén. Ahora yo pienso que para nosotros poder entrar en materia, tendríamos que definir lo que es la tentación. ¿Qué es la tentación? A ver, ¿cómo lo definirías, Juan? Yo diría, Eliezer, que la tentación es la presentación del enemigo. Puede ser del enemigo, pero también puede ser de nuestras debilidades. Sí. Porque no necesariamente para ser tentado necesitamos el enemigo. También tenemos Correcto. Debilidades que nos hacen caer. Pues Cierto. No es más que nosotros ser atraído y seducido por algunas cosas o actividades que no están dentro de la voluntad de Dios. Y nosotros, conociendo que eso no es correcto, que a Dios no le agrada, lo cometemos. Entonces, es una forma simple de nosotros explicarlo, Eliezer. Sí, entonces podríamos decir que la tentación es la atracción hacia aquello que es prohibido. Sí, correcto. Hay una atracción y desde la perspectiva bíblica, obviamente, es hacia lo que es pecado, hacia lo que a Dios no le agrada, porque uno puede ser tentado a algo que es amoral. En otras palabras, no tiene ningún valor moral, simplemente está tomando la decisión de si lo hace o si no lo hace. Pero desde el contexto bíblico ya estamos hablando desde algo que sí tiene un contexto moral, que es prohibido por las escrituras, que tiene ramificaciones negativas y que se entiende nosotros no debemos de involucrarnos en ello. Santiago define la tentación de esta manera en Santiago 1:14. A ver. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Utilizando aquí, Santiago, la imagen del parto. Sí, para describir lo que hace la tentación. Entonces es un proceso. Sí, es un proceso. Y siempre ese proceso inicia en la mente. Es Hay correcto. Una seducción, una atracción a lo que a Dios no le agrada, a lo pecaminoso. Y entonces es atraído, seducido, y cuando ya es seducido, ya hay un embrio adentro. Que está convencido de hacerlo. Sí, entonces ya hay un embrio que se está formando, y cuando ese embrio crece y está ya formado, da luz, y lo que da luz es la muerte. Correcto. Porque es el pecado, el caer en la tentación del pecado. Correcto. Es así. Entonces, Eliezer, mira cómo yo veo esto. Yo lo veo como un pescador. Así es. Un pescador que va a pescar, pero no con como decimos los dominicanos, con una atarraya ni con un chinchorro, sino que va a pescar con un anzuelo, con una caña de pescar. Y donde el pescador tiene carnadas, y esas carnadas la lleva considerando el tipo de pescado que va a pescar. No todas las carnadas sirven para todos los pescados, Eliezer. No sé si tú sabías eso. Así es. Entonces, incluso notas que hay pescadores que llevan carnadas que no son naturales,
sino que son artificiales y llevan con ello también un tipo de aceite para engañar al pescado. El pescado va porque ve una carnada que a él le gusta, que a él le atrae. Y cuando el pescado está convencido de lo que es la carnada, va y pica. El pescado nunca está buscando, Eliezer, que alguien lo atrape. Correcto. Sino que está buscando llenar su panza. Es decir, Eliezer, todo el que cae en la tentación, pero nunca está buscando un mal. Busca un tipo de beneficio para su carne. Satisfacer sus deseos. Sus deseos. Nadie cae en algo que no quiere, Eliezer. Y es por eso que en este pasaje de Santiago, el autor está clarificando de dónde provienen las tentaciones. Amén. Entonces, provienen de Dios. Dice, no. Cuando él dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, en otras palabras, los deseos carnales, pecaminosos de la persona son activados y como resultado la tentación fluye. Amén. Pero así es. Entonces hay un elemento personal. Nosotros tenemos un elemento que alguien que tienta, que hace la presentación de aquello que puede hacer que yo caiga, usándome como ejemplo, pero el caer o no, eso depende de mí. Si es algo que me atrae, entonces, pues me atrayó y si alimento esa atracción, termino tentado y termino pecando. Es así, es así. Eliezer, antes de nosotros darle respuestas a nuestros hermanos, Dios está consciente de nuestras tentaciones, porque a Dios no se le escapa nada. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así dice este texto. Entonces, Eliezer, consideremos nosotros que es un gran logro el vencer la tentación. Claro que sí. Es como una carrera de atletismo donde usted se esfuerza en llegar a la meta. Pero hay que esforzarse, Eliezer. Para vencer hay que esforzarse. Entonces, Eliezer, ¿de qué manera nosotros, los cristianos creyentes en el Dios de la Biblia, podemos vencer la tentación? Yo pienso que hay que tener dos elementos en mente. Número uno, entender cómo funciona la tentación. Me explico. Si hay alguien que, si yo soy el entrenador de un practicante de boxeo y ese boxeador tiene una pelea, yo necesito saber el estilo de pelea del contrincante para entrenar apropiadamente a mi pupilo, ¿verdad? Necesito saber qué estilo va a utilizar, qué estrategia comúnmente utiliza para luego yo formar una y entrenar al atleta de la manera correcta. De igual manera, necesitamos entender la anatomía y la naturaleza de la tentación y ya hemos apuntado a esto en el pasaje de Santiago. Correcto. Notarás, en primer lugar, que Dios no es quien tienta, pero sí hay otro que tienta. ¿Y quién es ese? Ese es el tentador. El tentador. El tentador. Creo que ese es el término utilizado en Mateo 4. Sí, así es. Cuando Jesús se le presenta la tentación. Mateo 4:3.
3. Y vino a él el tentador. El tentador. Entonces, Satanás es quien tienta. Como un oficio de él. Correcto, eso es lo que él hace, porque su interés es en que en el Hijo de Dios caiga, se separe de Dios y muera. Amén. Entonces, en primer lugar, necesitas entender, Dios no tienta, pero sí hay un tentador. Sí hay un tentador. Y ese tentador te conoce. Amén. Porque es estudia. Viejo. Sí, es viejo y te conoce. Y conoce cuáles son tus debilidades. Amén. Y su función es exponer esas cosas que va a entender, te van a llamar la atención para que tú caigas. Para que Amén. caigas en pecado. Entonces, existe un tentador. Número 2, hay 3 áreas generales en las que Satanás tentará a alguien. Estas las encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el sentir, los deseos de los ojos. Amén, amén. Lo atractivo. Así es. Y la vanagloria de la vida, el deseo de fama, riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. Así Entonces, es. Aquí notamos, si tomamos por ejemplo el caso de Adán y Eva, los deseos de la carne. ¿Te acuerdas lo que le dijo el cachudo, el diablo, a Eva? Sí, Belcebú le dijo, el tipo lleno de malicia y maldad, sí. Es un personaje bastante tremendo, Eliezer. Bueno, incluso podemos leer lo que dice Génesis capítulo 3 y verlo por separado. Correcto. En ese sentido, en el capítulo 3, verso 6, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, dice esta versión. Entonces ya tenemos los deseos de los ojos. Sí, sí, atractivo. Correcto. Ahora sigue, a ver, ¿qué más? Otra cosa dice, en el versículo 6 estamos, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que la vanagloria de la vida. Sí, sí, así es. Porque su interés era ser como Dios. Claro. Satanás se le acerca a la mujer y dice, con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y ella le dice, no, espérate. Estoy parafraseando, obviamente. Espérate. El Señor nos dijo que de todo árbol podemos comer, menos excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así y dice es. el diablo, Dios sabe que el día que de él comiera serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así es. Y como resultado de esa información, se activan los sentidos, la ambición y los deseos en parte de la mujer. ¿Y qué pasa? Cae en la tentación. Así es, cayó. Entonces, debe uno de entender que las áreas en donde el diablo atacará a la persona, a ti que nos está viendo, tiene que ver con la carne, los sentimientos, la sensualidad, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así Ahora, es. entendiendo la anatomía de la tentación, vamos a la segunda fase. ¿Cómo la vencer? ¿Verdad? Oye, a propósito, Juan, antes de hablar de cómo vencerla, esto demanda de un autoanálisis. Claro. Porque si yo no sé cuáles son los deseos de la carne que me atraen, los deseos de los ojos que me atraen y la vanagloria de la vida que yo tengo, no estoy entendiendo la batalla espiritual, ¿verdad que no? No, y antes, Eliezer, de dar respuesta a eso, no queremos olvidarnos y pedirle que se suscriban en nuestro canal. Amén. Usted que todavía no se ha suscrito, súmase a este ministerio, El Teólogo, lo estamos esperando. Levante su dedito, que no cuesta mucho, dele un toquecito. Así es. Suscríbase, dele a la campanita y un me gusta. Deje sus comentarios sobre este tema e incluso puede también usted escribirnos y sugerirnos algunos temas que para usted es de interés. Le agradecemos bastante. Así es, Eliezer, lo que tú acabas de decir. Pero creo que sería prácticamente muy difícil, para no utilizar el término imposible, de que alguien no conozca sus debilidades,
y esté consciente de la misma. Ahora, es posible que haya personas que se quieran mentir a sí misma y decir, yo no caigo en eso, yo en eso no caigo. En drogas yo no caigo, en mujeres yo no caigo. El dinero no es mi debilidad. Decimos los dominicanos, no es culpa para arriba. Le cae en el mismo ojo, le cae a usted. Ay. Sí. Fíjate lo que habla Pablo, que diga el fuerte, débil soy. Y así diga el débil, fuerte soy. Es decir, debemos de considerar que cualquiera de nosotros podemos caer por fuerte que sea. No importa el liderazgo, que una persona tenga un liderazgo alto no significa que sea impecable y que no pueda caer en tentación. Nosotros tenemos casos bíblicos, como incluso podríamos hablar incluso de Abraham, podríamos hablar de David, podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar de muchos personajes de la Biblia que fueron tentados, incluso cayeron en la trampa del enemigo. Hasta Pedro mismo. ¿Perdón? Hasta Pedro mismo. Pedro mismo, en más de una ocasión. En más de una ocasión. Sí. Es decir, el liderazgo de un individuo no determina que no pueda caer en pecado. Así es. O mejor dicho, que no pueda caer en una tentación. El hecho de que Jesús tenga que decir cuando oren, digan esto, es porque todos estamos expuestos a ser tentados. Amén. Ahora, lo que sí indica esto es que con la ayuda del Todopoderoso podemos caer. Estar consciente de lo que tú dijiste, Eliezer. Amén. Estar consciente de Correcto. que la carne exige ciertos deseos que a Dios no le agradan. Así es. Porque soy vanidoso, Eliezer. Eso fue lo que leíste ahorita. Somos vanidosos. El ser humano es vanidoso. E incluso hay personas que no le atrapa el dinero, es cierto, pero le atrapa la fama. Así como una debilidad, y ser. Le gustan los aplausos y sentirse el más importante de todos. O fíjate que hay una tentación muy popular, poco tratada. ¿Cuál es esa, Eliezer? Las galletitas. ¿La qué? Las galletas. El helado. Los dulces. Pero estate tranquilo, Eliezer. No, espérate. Sí, porque hay gente que no se comen una, se comen 20. Ajá, ¿y cuál es el problema con eso? No se controlan. Tú estás hablando de glotonería. Glotonería. Anda. Hay gente que son adictos, es cierto, a la comida. Es cierto, es cierto. Sí, y se ponen en tratamientos para poder controlar la boca. Fíjate. Se me recuerda una canción, Eliezer. ¿Cuál es? Ay, Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Aunque estamos hablando en chercha, esta es una área muy, muy difícil. Muy delicada y que muchos cristianos caen y porque como entienden que no están mintiendo, no están matando, no están adulterando, piensan que no están haciendo nada malo. Así es. Eliezer, ¿y qué tú crees de la tentación de la haraganería? Eso. Cuando Dios te llama a orar y tú no oras. Cuando Dios te llama a evangelizar y te queda acostado. Cuando Dios te llama a ir a la iglesia y Satanás te tienta a quedarte en tu casa. Así es. Son cosas que la gente no mira y no la ve como pecado. Pero la Biblia dice, correcto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Así es. Entonces, hay ciertas áreas que inadvertidamente se van escurriendo en la vida de uno y terminan controlándolo y son pecados. Es correcto. Entonces, ya hablando de esto, la pregunta, ¿cómo vencer las tentaciones? Sí, nos quedamos ahí. Sí. Número 1. Ajá. Necesita vestirte bien. ¿Cómo así, Eliezer? Yo no estoy vestido bien. Tú estás mejor vestido que yo. Pero hay una vestimenta espiritual. Ok. Que sirve de repelente.
Oye, eso. Es decir, que el pecado es como un mosquito. Sí, y repela. Este ropaje repela toda tentación. Fíjate, está interesante. ¿Dónde venden esa ropa? ¿En qué boutique? Esa ropa la aparece en la Biblia. ¿Verdad? Y es gratis. Wow. Si tienes una, si no tienes una, cómprala. Así es. Sí. No se necesita tarjeta de crédito. No. Y si no, pídasela a alguien cercano a usted. Y esforzarse, se necesita esforzarse. Sabe que cualquiera hace ese gasto y le bendice a alguien con una Biblia. Amén. Eso es fácil. Pero en el libro de Efesios capítulo 6, nos habla de la armadura del Espíritu. La armadura. Amén. Mira cómo dice, iniciando en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nota que uno no le diría a nadie fortalécete si no es débil. Correcto. Entonces, hay una debilidad y necesita ser fortalecida. ¿Cómo y en dónde se fortalece? En Cristo. En Cristo. Estando en Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios. La procedencia de la armadura es de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Okay. Sí. ¿Por qué? Porque el diablo está acechando. Y está viendo al creyente que debe de convertirse, porque la palabra ponerse significa que tú no la tienes. Correcto. Entonces hay que colocarse y convertirse en un guerrero, en un soldado. Amén. Entonces hay de ser, oye bien, esta vida cristiana es una vida de lucha, una vida de pelea. Pablo le llama la pelea de la fe. Así es. Amén. Así es. Y nota que dice contra las acechanzas del diablo, que esto calza con lo que Pedro dice, que el diablo anda como león rugiente. Nuestro adversario el diablo anda a buscar. Exacto. Así es. Verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, entonces no hay paz. Aquí hay peligroso, lucha. El cristiano anda en pelea. Es decir, eso es peligroso. Así es. Porque si es con carne, yo puedo ubicarte fácilmente. En cambio, cuando no es así, el asunto es como un poquito más complejo. Se dificulta la cosa. Sino contra principado, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos una batalla espiritual. ¿Quién? Todo el cristiano. Todo el cristiano. Y el cristiano que se siente que no está en batalla es que ignora que ya está más perdido que otra cosa. Ya está dado. Ya está dado. Sí, cuando usted dice, no, yo no estoy en batalla, yo no tengo que pelear porque ya te mataron. Así es. El muerto no tiene que pelear. Dice el verso 13, por tanto, tomad toda armadura de Dios nuevamente para que podáis resistir el día malo. Gloria a Dios. Pero ya no ha hablado de resistir en otra ocasión, entonces otra vez. Y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a resistir los ataques del diablo? ¿Cómo voy yo a resistir la tentación estando firme? ¿Y cómo me afirmo? Exacto. Ajá. Discúlpame, porque tú puedes estar firme, pero si no tienes las herramientas adecuadas, la firmeza no durará mucho. Se cae rápido. Claro. Como Pedro, que estaba caminando sobre el agua mientras tenía la mirada en Cristo. Luego la quitó y se comenzó a hundir. Comenzó a ver la tempestad en vez de ver el gran milagro que estaba ocurriendo en su vida. Amén. Entonces, ¿cómo estamos firmes en medio de la tentación? Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad. Ok. En Cristo, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. En la palabra de Dios, que es la verdad. Tú tienes que decirme arrecia para que yo me... No, porque después no van a decir copiones. No, mejor dejemos eso así. Yo le digo, coge ahí. Coge ahí. Vestido con la coraza de justicia. La justicia es hacer lo correcto. Correcto. Y la coraza, recuérdate que es algo que se llevaba en el pecho y que servía, ¿verdad?, para proteger los órganos vitales, sobre todo el corazón. Y para mí el ser que, aparte de hacer lo correcto, es uno también darle honor a la justicia que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo, como tú dices, actuando de una manera correcta. Cuando me llega una tentación a mí, una mala acción, yo pensaría entonces,
a Dios le agrada esto. Este negocio que voy a hacer, a Dios le agrada. Así es. Esta palabra que voy a decir, si es una mentira, a Dios le agrada. Esta acción que yo voy a hacer, a Dios le agrada. Porque uno, Eliezer, sabe lo que a Dios le agrada, fíjate. Sí, sí, sí. Eso no es un misterio ni hay que enseñarlo porque ya está dentro de uno. Sí, porque la palabra de Dios ahora está escrita en nuestros corazones. Amén, amén. Luego dice el 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Ahí o está. sea, yo hablo la verdad, yo hago lo correcto, yo predico a Cristo y yo estoy parado firme, pero Amén. hay que hacer más. Amén, amén. Hay Predicarlo con el ejemplo primero, Eliezer. Sí. Hay que vivir el evangelio. Yo le decía a alguien, mire, el evangelio es un estilo de vida que me enseña a comportarme, a actuar de una manera correcta, a tratar a mi vecino de la forma que Dios quiere y vivir una vida de agrado a Dios. Eso es el evangelio. A veces creemos que el evangelio es predicar una esquina, arrepiéntete. Claro, el mensaje es parte del evangelio, pero a Satanás se vence con el evangelio en nuestras vidas, Eliezer. Sí, eso es así. Yo digo que el evangelio número 1, cree. Número 2, se predica. Y número 3, se vive. Eso es un mensaje que se predica, es un mensaje que se cree y es un mensaje que se vive. Eso es así. Luego, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Aleluya. O sea, el que está en una batalla y cree que va a perder, ya la perdió. Claro, claro. Y tú sabías que el escudo te servía para cuando te tiraban con el hacha o con la espada, los golpes sean soportados a través del escudo. Es decir, que la fe nos permite fortalecernos en Dios para que Dios en nosotros gane la batalla. Así es decir, que esto es muy importante lo que estamos leyendo. ¿Cómo una persona puede vencer la tentación sin fe? Imposible. Es imposible. Usted tiene que creer en Dios de que usted o que Dios le dará el triunfo. Pero usted decirlo, Eliezer, y detectar, porque usted tiene que saber cuándo viene, porque si no va a haber problema. Mira, el que tiene confianza se enfrenta al reto y no le anda corriendo. Claro, claro. Entonces, ahí está la tentación y da los pasos necesarios para vencerla. Sí. Ni siquiera es porque una cosa es no caer en la tentación y otra cosa es vencer la tentación. Y yo pienso, Sí, no. Yo te decía, Eliezer, en ese sentido, de que el cristiano tiene que identificar la tentación. Se identifica. Porque tú no puedes luchar con algo que no sabes que está luchando. Correcto. Es decir, entonces, cuando Mike Tyson estaba peleando con aquel que le mordió la oreja, Holyfield. Con Holyfield, Mike Tyson sabía que Holyfield estaba ahí, que le estaba dando duro. Él estaba consciente de eso. Usted tiene que estar consciente de que está al punto de caer o que ahí viene. Si no está consciente, lo va a devorar el león. Y fíjate entonces que ya sé cuál es mi tentación. Entiendo quién me tienta. Yo confío en Dios. Coge ahí. Digo la verdad. Coge ahí. Hago lo correcto. Coge ahí. Predico a Cristo. Coge ahí. Pero no se acaba. Anda la chancleta. Mira, versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Qué es eso, Eliezer? Yo creo que un yelmo no es, a mí se me olvidó, yo creo que eso es no es el casco. Sí, así es. Sí, un casco. El casco. Pero lo que causa que uno entienda, o sea, el entender que uno es salvo. Amén.
causa que sea diferente, que piense diferente. Entonces, yo soy un hijo de Dios, yo he sido lavado con la sangre de Cristo, yo no hago eso. Así es. Porque el que está lavado por la sangre de Cristo no dice eso ni hace eso. Así es. Entonces, se adueña de la santidad inherente en la salvación del cristiano. Eso es lo que la Biblia enseña. Reprende el diablo y él huirá. E incluso, Eliezer, a veces el diablo nos tienta para destruir nuestro matrimonio. Y nosotros tenemos que hacer eso. En el nombre de Jesús, reprendo al diablo y le digo, usted no va a destruir mi matrimonio en el nombre de Jesús. Se va. No se va, pero usted se aleja. Usted no se acerca a la tentación. Correcto. O viene ese deseo de hablar mentira y usted dice, en el nombre de Jesús hablaré la verdad. Porque el cristiano no habla mentira. Reprendo al diablo. Se adueña de su estatus, de su nueva identidad en Cristo. Claro. Y fíjate que el hacer eso entonces causa que la persona no caiga en la tentación. Es verdad. Pero hay más todavía. Sí. Ajá. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada. Gloria a Dios. Con la palabra de Dios se vence la tentación. Así es. Es una palabra que se lee. Es una palabra que se medita. Sí. Es una palabra que se vive. Coge ahí. Entonces yo la leo, la analizo, la entiendo. Y la vives. La medito y la vivo. La palabra la pone en práctica. Correcto. No es tanto decirle verso bíblico al diablo, porque el diablo se lo sabe. ¿Por qué digo yo que el diablo se... Pero el diablo le estaba citando pasajes bíblicos a Jesús durante su tentación. Exacto. Pero Jesús tomó la misma palabra, se la dijo distorsionada. Correcto. Pero Jesús tomó la palabra para vencerlo, pero no era que le estaba recitando, sino le estaba dando la razón por la cual no iba a hacer eso. Así es. Así Entonces, es. Hay razones bíblicas para nosotros no caer en tentaciones. Amén. Y esas razones tienen que estar ahí, porque date cuenta, Eliezer, que si tú no tienes esa herramienta, esa espada, ¿qué va a usar el Espíritu? Porque es que el Espíritu actúa a través de su palabra. Sí, pero la palabra que está sembrada en nosotros. Amén. Quiero explicar esto, Eliezer. No es que yo ande con la Biblia y que el Espíritu Santo va a usar la Biblia física que tengo. Es la Biblia que tú tienes aquí. La que tú tienes ahí, que es la que el Espíritu Santo utiliza para defendernos en esos momentos espirituales de tentación. Así que hay que estudiar la palabra. Es lo que está diciendo eso, Eliezer. Amén. Hay que adueñarse de la palabra. Adueñarse de la palabra. Así y armarse en la fe significa ponga en práctica su fe, ejercítase en la fe. Use el casco de la salvación. Significa que usted donde quiera que esté, Eliezer, pero la gente te conoce a ti. ¿Por qué? No es por la cabeza. Mira, tú andas sin cabeza y nadie sabe quién eres tú. Eso es verdad. Entonces, que la gente identifique que es un hombre, una mujer salva que anda por ahí. Amén. Y uno tiene un comportamiento ecuánime a lo que uno ha creído y ha confesado. Gloria a Dios. Entonces, vamos repasando aquí. Tenemos que hay que hablar la verdad, hacer lo correcto, predicar el evangelio, reconocer la salvación, tener fe, hablar la verdad, adueñarse de la verdad. Y ahora sigue lo siguiente, verso 18. Orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira qué curioso, porque la tentación se trata de mí, del individuo y nada más. Claro. En la tentación la persona tiende a ser muy egoísta porque es lo que me hace sentir bien, lo que me trae placer, lo que me trae algún beneficio de una u otra manera. Es correcto. Pero Pablo dice en la oración que no sea una oración egoísta. Amén. No es porque es por todos los santos. Entonces Amén. está desviando la atención del individuo hacia el pueblo de Dios. Amén. Y en eso entonces se vence la tentación. Y esta porción, mira que la oración tiene mucho que ver con la tentación, ¿verdad que sí? Bueno, convencer la tentación, incluso la oración
es una de las maneras en la cual nosotros podemos mantener el espíritu despierto para determinar cuando viene el enemigo a atacarnos. Eso hace, ¿verdad?, la oración. Tú dijiste algo, Eliezer, y es que todo cristiano está expuesto a ser tentado. Y entonces, cuando oro por mí, también debo de pensar en mis hermanos cristianos. Amén. Que también necesitan de mi oración. Oye, qué interesante. Entonces yo puedo interceder por los demás para que no caigan en tentación. Sumamente Amén. Interesante de hacer esto. Esto también muestra, ¿verdad?, el amor de Dios en nuestras vidas y muestran fortaleza en nosotros. Fíjate que en varias ocasiones el Señor conectó la oración con el vencer la tentación. Amén. En la oración modelo en Mateo 6 del Padre Nuestro, Jesús dijo, y no nos dejes caer en la tentación, pasaje que ya ha sido apuntado. Eso fue en la oración modelo. En otras palabras, necesitamos orar para que el Señor nos dé fortaleza espiritual. Pero en otra ocasión, cuando el Señor se llevó a sus discípulos a orar y ellos estaban cargados de sueño y se quedaron dormidos, ¿te acuerdas de eso? Mateo 26, 41. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? 26, 41 dice, velad. Bueno, vamos a leerlo desde el principio. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Oye, ¿cómo le llamó a él? Una hora. A la oración, velar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, notas la relación del vencer las tentaciones con la oración. Claro, claro. Y estar despierto, de velar, vigilante. Y tú puedes notar que en esencia, ¿no? Lo que la armadura, el vestuario espiritual del cristiano, que causa que no caiga en tentación, son las prácticas de fe que nos fortalecen espiritualmente. Amén, amén. Y si nosotros la descuidamos, vamos a caer en la tentación. Es correcto. Entonces, para nosotros poder entonces no caer en las tentaciones y vencerlas, que no es lo mismo, porque por ejemplo, si yo hago estas cosas, yo puedo no caer, pero si yo practico estas cosas, la venzo. ¿Qué significa vencer la tentación? Que ya aquello que me era tentación deja de serlo. Sí, es sumamente interesante esto, Eliezer. Incluso te voy a decir de personas que han vencido la tentación y antes eran alcohólicos y ahora pasan por lugares de alcohol y dice, ahora me hiede, dicen ellos. Así es. Entonces es muy interesante lo que tú acabas de explicar, porque una persona puede vencer la tentación, pero no caer en tentación desde el punto de vista de que se le presenta el producto en el cual él puede caer y decir no, pero sigue con ese deseo interno. Esa debilidad. Esa debilidad. En cambio, notamos que una persona puede vencer la tentación, dejar atrás esos deseos maliciosos, caprichosos, que a Dios no le agrada. Y que otra cosa, dice, cuando una persona cae en tentación, no solamente se hace daño a sí misma o a sí mismo, sino que también hacen daño a otros, a sus familiares, a sus amigos. Caer en tentación es horrible, es dañino. E incluso hay personas que nunca logran levantarse. Hay otros que lógicamente Dios lo levanta porque acuden a Él, porque Dios siempre está presto para levantar a sus hijos. Pero uno no puede hacer un deporte de la tentación.
Por eso es que estamos explicando, Eliezer, de que hay que vencerla en el nombre de Jesús. Amén. Hay que vencerla. ¿Y cómo la vencemos? Aquí nos dice, número 1, la verdad, la justicia, la predicación del evangelio, la fe. Amén. La salvación. Amén, así es. Coge ahí. Y la oración. Coge ahí, Eliezer. Cuando vivimos en eso. En el nombre de Jesús. No solamente cuando lo hacemos, cuando lo practicamos, cuando lo vivimos. Así es. Vencemos la tentación. Así que respiramos en eso, caminamos en esto, vivimos en esto. Amén. Entonces, amén. Y una cosa importante de todo esto es que, volvemos y repetimos, todos estamos expuestos a caer, pero no todos tenemos que caer. Y Dios nos ha llamado no solamente para no caer, sino que nos ha llamado para vencer en Él. Y vemos entonces, Eliezer, que es posible irse perfeccionando en Cristo Jesús. Amén. Entonces, usted puede vencer en el nombre de Jesús. Podemos vencer la tentación en el nombre de Jesús. Pero hay que, como dicen muchos, hay que meterse con Dios, en Dios también, en sus asuntos, relacionarse. Amén. Mucho de hacer. ¿Quiénes son los que más caen en tentaciones? Los que solamente miran el cristianismo como para asistir a una iglesia, pero no para hacer más nada. Hay una responsabilidad, de nosotros vivificarnos en Cristo. Amén. Y hacer todo esto que tú has mencionado. De por Dios, ¿cómo usted puede vencer la tentación si usted no se mete con el Dios que vence las tentaciones? Entonces, y mira, Eliezer, ¿sabes lo que me gustó de la oración de Jesús? Dale. Que Jesús dijo, si es tu voluntad. Vencemos la tentación cuando andamos en su voluntad. Y la voluntad es esa que acabamos de leer. Claro. No, porque Dios ha expresado su voluntad y está en las sagradas escrituras. Amén. No hay que perderse, no hay que perderse. Amén. Amén. Entonces, Eliezer, nosotros estamos prácticamente culminando. Sí, yo resumiría que para vencer la tentación, para no caer y vencer la tentación, tienes que estar en Cristo, gozar una relación con Cristo. No hay curita, aquí no hay curita. No hay curita. ¿Qué es lo que hace la curita? Que te cubre la herida, pero ahí está. Ahí está la herida. Tampoco hay solución rápida. Como en el caso de la obesidad, que te cortan el estómago y baja de una vez. Aquí no hay solución rápida. Así es. Y para un último ejemplo, conocí yo a un muchacho que tenía un problema de drogas. Y me dice, yo lo que voy a hacer es que me voy a mudar. Y yo le dije, mira, el mismo viejo tú en un lugar diferente. Así es. Cuando tú llegues va a buscar a dónde venden las drogas y así pasó. Así es. Así porque es. El Señor trabaja en lo interno. No hay curita, no hay solución rápida. La solución para el pecado y las tentaciones es Cristo. Gloria a Dios. Tienes que estar en Cristo y practicar y adueñarte de las prácticas de fe que te ayudan a crecer en Cristo. Amén. Hermanos, hemos cucuteado la Biblia en este momento. Y hemos arrojado la luz que ella hay para que nosotros no caigamos en tentación. Usted no debe de caer y usted está preparado en Cristo Jesús para vencerla. Amén. La actitud correcta, Eliezer, que hay que tenerla. Vivir en Cristo, como tú dijiste, tener una relación constante en Jesucristo. Amén. Hermano, no hay quien soporte la presencia de Dios cuando uno está en Dios. Así es. Satanás huye. Recuérdate, Eliezer, antes de retirarnos, que Satanás se va, pero él regresa. Dice la Biblia que cuando tentó a Jesús se fue por un tiempo. Sí, así es. Entonces puede regresar, pero si usted está preparado, va a volverlo a vencer en el nombre. Amén. De Amén. Jesús. Así es. Entonces hemos llegado hasta la parte final de este análisis bíblico de podemos vencer la tentación. Tú puedes vencer la tentación. Esperamos que haya servido de mucho para tu vida. Déjanos tus comentarios y díganos qué ha podido aprender y si hay un tema que usted quiere sugerirnos para nosotros tratarlo en esta plataforma, en nuestro bojío,
el teólogo. Realmente queremos sugerirle, Licea, a la gente que se suscriba al canal. ¿Qué tú piensas? Sí, bueno, al suscribirse nos ayuda, hace correr la voz. Entendemos que el contenido de este canal es de bendición para todos y mientras más suscriptores, más exposición tenemos, más expuesto estamos y más personas son bendecidas. Entonces esperamos de que nos haga ese favor, le dé me gusta, haga su comentario, haga correr la voz y también se suscriba si es que no lo ha hecho. Así es, así es. Nada, será pues hasta la próxima, cuando Dios mediante tendremos otro análisis aquí. Juan Eliezer de León y Juan de León Gutiérrez en El Teólogo. Dios le bendiga a todos. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Bye.